Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y soy su profesora del área de comunicación. Muy bien, este es nuestro tercer encuentro. De esta forma vamos a seguir trabajando y reforzando nuestros aprendizajes. Sí, es un placer estar el día de hoy con ustedes. Vamos a seguir nuestro trabajo de aprendiendo en casa. Acuérdate, este trabajo a distancia quizás se nos hace a veces un poco complicado, pero vamos a ver todas las formas y los recursos convenientes para que tú sigas aprendiendo desde casa y no dejes de aprender. Recuerda también que nuestros materiales son muy importantes. Necesitamos nuestro libro del área de comunicación para seguir trabajando y reforzar todo lo que aprendamos en esta sesión. Veamos entonces, nosotros trabajamos el área de comunicación y el tema a trabajar el día de hoy va a ser el lenguaje literario y no literario, la denotación y la connotación. Un tema muy interesante, un tema que ya hemos visto en el área de comunicación con algunos de los estudiantes del primer grado de secundaria en el ciclo vacacional. Antes de comenzar, vamos a hacer entonces lo que es nuestra comprensión de lectura o lectura del día. Vas a responder estas preguntas en tu cuaderno. Dice, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes principales y secundarios? ¿Cuál es la intención comunicativa del texto del día? Bien, veamos lo siguiente. Nuestro texto del día es, tú gobiernas tu mente, no tu mente a ti. Ese sería nuestro título. ¿Cuál es nuestro texto? Vamos a darle lectura entonces. Un estudiante de CEN se quejaba, un estudiante de CEN se quejaba de que no podía meditar. Sus pensamientos no se lo permitían. Habló de esto con su maestro diciéndole, maestro, los pensamientos y las imágenes mentales no me dejan meditar. Cuando se van unos segundos, luego vuelven con más fuerza. No puedo meditar. No me dejan en paz. El maestro le dijo que esto dependía de él mismo y que dejara de cavilar. No obstante, el estudiante seguía lamentándose de que los pensamientos no le dejaban en paz y que su mente estaba confusa cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de pensamientos y reflexiones cortas, a menudo inútiles y triviales, irrumpían su cabeza. El maestro entonces le dijo, bien, aferra esa cuchara y tenla en tu mano. Ahora siéntate y medita. El discípulo obedeció. Al cabo de un rato el maestro le ordenó, deja la cuchara. El alumno así hizo y la cuchara cayó obviamente al suelo. Miró a su maestro con estupor y éste le preguntó, entonces, ahora dime, ¿quién agarraba a quién? ¿Tú a la cuchara o la cuchara a ti? Interesante texto, interesante lectura del día de hoy. Bien, entonces vas a reflexionar esta lectura, vamos a analizarla y vas a responder en casa las preguntas anteriores, ¿sí? Es muy interesante. A ver, este maestro nos ha dejado una enseñanza muy sabia. En realidad, ¿quién agarraba la cuchara? ¿La cuchara agarraba al alumno o el alumno a la cuchara? ¿No? Es muy interesante. Siempre agarramos los problemas, siempre sostenemos los problemas, pero ¿no te has puesto a pensar que quizás son los problemas que nos sostiene o nos agarra a nosotros y no nos quieren soltar? ¿De quién dependerá esto? ¿Quién tomará la decisión? Bien, si no lo entendiste, dale una segunda lectura del video y reflexiona y respondemos a nuestras preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué trata el texto? ¿Y cuál habrá sido la intención del autor?
Muy bien. Veamos entonces a continuación nuestro propósito de aprendizaje. ¿A dónde queremos llegar con esta sesión del día de hoy? Será aprender a diferenciar la denotación de la connotación a través de algunos ejercicios. Y nuestro título será el lenguaje literario y no literario. Recuerda que este título es muy importante. Debe ir en tu cuaderno con mucha claridad para realizar nuestros esquemas de trabajo. Entonces, demos inicio. ¿Qué será la connotación, la denotación y qué tiene que ver con el lenguaje literario o no literario? Bien, en nuestra vida diaria leemos y emitimos palabras, mensajes, oraciones. Casi siempre nos comunicamos de manera oral. Sin embargo, ¿cómo podemos saber cuándo estas palabras se van a convertir en literatura o van a ser consideradas dentro de la literatura? Vamos a escuchar y observar entonces lo siguiente. A ver, imagínate, si tú estuvieras escuchando o viendo un programa de televisión, en este caso tenemos una imagen. Este es un noticiero de RPP donde están reporteros o comunicólogos muy importantes o comunicadores muy importantes. ¿Qué te dice? ¿Qué mensaje han transmitido? ¿Cuál es el propósito de las noticias? Claro, ¿qué mensaje habrán transmitido? ¿El mensaje que habrán transmitido será verídico o será una falacia? ¿Será falso? ¿Qué crees? Exacto, el mensaje que transmiten entonces estas personas que son comunicadores sociales será verdadero, será verídico, no podrán inventarse quizás un feminicidio, quizás la cantidad de contagiados por el COVID-19 no podrá alejarse de la verdad. ¿Y cuál será entonces el propósito de lo que se conoce como noticia? Claro, será comunicar o transmitir información verídica, verdadera. Muy bien, veamos lo siguiente. Dice, veamos esta imagen, ¿no? Es dos personas caminando, quizás en un atardecer muy hermoso, viendo el sol como se oculta, y dice, ¿qué significa? Tus manos trabajan por la justicia. Tus manos trabajan por la justicia. O sea, se quitan las manos y sus manos van y trabajan por la justicia. Las manos, no hay justicia en mi país y las manos son una herramienta para hacer justicia, o la justicia están enmarcadas en las leyes y en las personas como abogados, jueces, fiscales. Ah, ¿cuál será el propósito de este texto? Muy bien, no va a ser transmitir información como el anterior, sino será embellecer a través de las palabras un mensaje que un emisor quiere transmitir. Muy bien, entonces será embellecer, que suene de una forma o de una manera más hermosa. Y en eso consiste justamente nuestro tema, lo que es el lenguaje literario y no literario. Veamos, el lenguaje no literario es transmitir o transmite información con más exactitud. Es un lenguaje sencillo y de pocas palabras o que tienen pocas palabras. Tienen un único significado en cualquier contexto. Si yo digo este enunciado u oración en mi casa, en un parque, en el colegio, va a tener el mismo significado. Por eso dice cualquier contexto. Es decir, es un significado objetivo, denotativo, real. Por ejemplo, búho, ave nocturna, que lleva en la cabeza dos penachos de plumas alzadas. Definición Lauretz o definición de un diccionario. Entonces el lenguaje no literario asemeja a la denotación, un lenguaje real, objetivo, verídico. Generalmente este se encuentra en los diccionarios o libros con una formalidad denotativa absoluta. Sigamos viendo entonces nuestro trabajo. Veamos otro ejemplo. A ver, eclipse es sinónimo de desaparición. Un cuerpo celeste cualquiera puede eclipsarse, ya sea por ocultarse detrás de otro o por sumergirse en la oscuridad.
haciéndose invisible. Así cuando el sol se oculta detrás de la luna, se dice que hay eclipse de sol y cuando la luna se introduce en la sombra de la Tierra, el eclipse es de la luna o eclipse lunar. Muy bien, veamos que esta información que nos puede transmitir cualquier persona o quizás un profesional de la comunicación tiene que ser verdadera, verídica, veraz, comprobable, denotativa y asemejará a un lenguaje no literario. Veamos lo siguiente. El lenguaje literario, a su vez, transmite emociones, el literario, y despierta sentimientos en las demás personas o receptores. Usa diversos recursos para darle belleza y realce a las palabras, las cuales se pueden interpretar de varias maneras, o sea que no se va a dar en un solo contexto. Si se da en varios contextos, cada contexto puede interpretar el emisor de diferente forma o manera. Predomina entonces un lenguaje connotativo o simbólico. Por ejemplo, centinela de las brujas, ojos y oídos de la noche, quejido de cementerios, espía con anteojos. Parece una adivinanza, ¿no? Pero ¿a quién hace poéticamente o con palabras más embellecidas referencia? Exacto, aquel animal de la noche que te observa en la oscuridad, que es el búho. Muy bien. ¿Y has visto? En el anterior ejemplo también hemos dado una denominación del búho, pero de una forma denotativa y en este caso de una manera connotativa. Veamos otro ejemplo. Bien, mientras te recuerdo, una lágrima rebelde acaricia mi mejilla, de pronto la brisa la retira, reina de mis días y mis noches de melancolía. La luna ya no me acompaña, tímida se ha escondido, oscuridad que refleja mi corazón sin latidos. ¿Quién tiene a mi luna compañera de suspiros? Muy bien, puede ser algún hombre que está dedicando a aquella persona que ama, ¿no? Y que recuerda con mucha nostalgia. ¿Y qué emociones le invaden para describirla o transmitir este mensaje de manera connotativa, para hacer referencia a esa otra persona? Muy bien, si has visto el lenguaje no literario, asemeja a lo que se conoce como denotación no literario y el lenguaje literario a lo que consideramos como connotación. Muy bien. Entonces, también tenemos que recordar que todo texto no literario siempre van a reflejar esa realidad, pero podemos proponer dos formas, como lo vemos en nuestro libro en la página número 19, 18 y 19, que nos recalcan este tema del lenguaje literario y no literario, la denotación y la connotación. Dentro de la denotación o no literarios vemos los normativos y los informativos. Los normativos van a ser aquellos que regulan generalmente el accionar de las personas. Por ejemplo, tenemos las normas o las leyes, ¿no? O aquellas que dan algún tipo de órdenes, como son las recetas, o aquellos manuales, como son los textos instructivos. Pero esto hace referencia a un lenguaje verídico, a un lenguaje claro, sencillo, pero siempre una información verdadera. Igual que los informativos, que van a dar a conocer hechos de manera real, objetiva, verídica, como hemos mencionado en la parte superior de las diapositivas. Entonces es muy importante considerar a estos dos tipos de textos dentro del texto no literario o las dos tipos de divisiones que son los normativos y los informativos. Normativos referidos a normas, leyes y también al texto instructivo, y los informativos a lo que se considera como aquella información verídica que nos dan a conocer de manera quizás estructurada y simple, siempre algún tipo de persona profesional o comunicólogo social, etcétera, ¿sí? A ver, también podemos considerar algún tipo de lenguaje. ¿Sí? Los lenguajes son muy importantes. Dentro de los lenguajes, veamos, dentro de los lenguajes
Del no literario vamos a encontrar un lenguaje no expresivo como sería en el literal, sino un lenguaje claro, sencillo, con palabras que tienen un solo significado. A esto se le considera un lenguaje referencial, ¿sí? Recuerda, un lenguaje referencial. Mientras que el tipo de lenguaje literario, que asemeja lo connotativo, va a tener un lenguaje exquisito que transmite belleza, un lenguaje emocional, un lenguaje emotivo. ¿Sí? Esa también sería la diferencia por la utilización de los lenguajes. Bien, veamos ahora ya para terminar nuestra sesión de aprendizaje. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos acerca del lenguaje literario o del ¿no? Y el lenguaje no literario, que también está asemejado un poquito a algunos tipos de textos. Veamos, dentro del lenguaje literario y no literario tenemos a la denotación y a la connotación. ¿Cómo lo aprendimos? A través de este video y de las diapositivas mostradas con ejemplos. ¿Cómo lo pondremos en práctica? Muy bien, lo pondremos en práctica a través de nuestros organizadores gráficos y los ejercicios de nuestro libro de actividades. Por eso ahora es tu turno. Primero tendrás que realizar tu organizador visual de la sesión del día de hoy, siempre considerando nuestro libro de teoría que corresponde a la página 18 y 19. Y luego vas a realizar tu libro de trabajo de actividades de la página 22 y 23. De esta manera nos estamos despidiendo hasta la segunda sesión o hasta la siguiente sesión de aprendizaje del primer grado de secundaria, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase del área de comunicación.